Y vamos a meternos ahora en una situación que es muy debatida y un reclamo también desde el sector. Y una palabra clave, que son las retenciones. Y de allí en más comienza a haber distintos estudios que están demostrando, por ejemplo, el que realizó la Fundación Apertura Rosario, que estarían ingresando más de 10.000 millones extra de dólares que ingresarían al país si se eliminan las retenciones. ¿Cómo es esta cuenta? ¿Cómo es este informe? Los detalles, Esteban Hernández es el presidente de la Fundación Apertura Rosario para que nos comente. ¿Cómo te va, Esteban? Buenos días. Buen día, mucho gusto. Muchas gracias por llamarnos y poner a disposición de la gente este trabajo. ¿Y cómo se llega a esta conclusión, digamos, de que ingresaría esta cantidad de dólares, para nada despreciable, al país si las retenciones se eliminan? ¿Por qué? Bueno, las retenciones son un impuesto a la exportación que ningún país de América Latina usa, ningún país progresista. Nosotros lo ponemos en el trabajo, hicimos un análisis comparado, ni Lula en Brasil, ni Evo Morales en Bolivia, ni Tabaré Vázquez, ni Mujica en Uruguay, ni Lugo cuando estuvo en Paraguay. Le digo esto porque son dirigentes muy afines al oficialismo nacional, con coincidencias ideológicas, pero en este tema central son las antípodas. Nosotros lo único que estamos haciendo es copiando el modelo venezolano en este sentido. Ahora, ¿qué pasó en estos países? Bueno, en estos países la realidad, ¿no?, de los datos muestra que en todos generaron fuerte crecimiento de la producción de alimentos, se potenció toda la cadena agroindustrial. Después se generaron fuertes excedentes en la balanza comercial. En los 4 países que le nombré, la base de la exportación es el sector agroalimentario, y en esos sectores la exportación creció en estos últimos 20 años en promedio 50%. Nosotros en Argentina, por el contrario, tomamos un modelo que es de aumentar la presión fiscal sobre el sector primario, sobre el productor. La cadena agroindustrial no crece, no suben las exportaciones, y después tenemos crisis de deuda permanente, porque ¿por qué nosotros tenemos que negociar con el fondo? Porque no tenemos faltante de dólares. ¿Por qué tenemos faltante de dólares? Porque no exportamos. ¿Y por qué no exportamos? Porque tenemos políticas que en otros lugares no se usan y que acá han demostrado que no sirven. Entonces el análisis comparado es fundamental en esto. Y no le digo, insisto, no lo hace Lula, no lo hizo Lula, no lo hizo Evo Morales, ¿no? Sí. Y siguen exportando y siguen creciendo, ¿no? Estamos estancados con una situación muy complicada, porque ahora la gente por ahí se piensa que arreglando con el fondo arreglamos la situación de los dólares, pero solamente se arregló el 15% de la deuda. Ahora hay que arreglar el 85% restante, y eso solo se va a poder arreglar si presentamos a nuestra sociedad un plan donde rápidamente podamos generar divisas. Ese es el primer concepto que quisimos puntualizar, ¿no? El segundo punto es que se dice que no se pueden eliminar las retenciones porque se produce un agujero fiscal. Esto es muy común, aún hay gente que está en contra de las retenciones. Eso es lo que le iba a preguntar justamente. Ese ingreso que tiene el Estado por las retenciones, ¿cómo lo suplantás? Claro, es un tema que nos preocupó mucho. En ese sentido, lo primero que tengo que decir es que lamentablemente en Argentina, como en otros lugares, la información técnica para medir el impacto macroeconómico de medidas fiscales, o sea, las matrices de insumo producto, es un producto técnico el tema, pero es fundamental, porque si no tenemos información oficial actualizada para modelizar el impacto de medidas tributarias, cosa que en cualquier país, Uruguay lo tiene, Brasil lo tiene, nosotros no tenemos matrices actualizadas. Esto es muy importante porque genera una discusión en base a supuestos, por culpa de que el Estado no genera esta información. Lo bueno es que si se cumple con lo previsto en el Censo Nacional Económico, que empezó el año pasado, a partir del 2023 vamos a tener estas matrices, y a partir del 2023 vamos a poder hacer estos estudios con precisión, como hace Uruguay. Así. Ahora, mire, yendo al tema del agujero fiscal,
El presupuesto 2022 estima 1 millón de millones de pesos que van a generar el impuesto a las exportaciones agropecuarias. Nosotros vemos que si eliminamos las retenciones ya, se produce un salto en el impuesto a las ganancias. 300.000 millones se recaudan por impuesto a las ganancias. Nos faltan 700.000. Después tenemos si uno aumenta la producción un 10%, en 10.000 millones de dólares, digamos, de la cadena agroindustrial, llegamos a la conclusión que se produce un aumento del PBI de 3 puntos. La economía nacional crecería 3 puntos. Es una cifra muy moderada, muy razonable. Si crece 3 puntos, aumenta un 1% la recaudación fiscal por aumento de la actividad. Con lo cual cubriríamos el 50% del bache fiscal. Ya estamos en 75-80% del agujero. Cosa que hace en Brasil, y insisto, ¿no? Porque no es que nosotros estamos haciendo una cosa revolucionaria, novedosa, que nadie hizo. Estamos copiando, ¿eh? Y el tercer punto es que si aumentamos en 3 puntos el PBI, se genera un aumento en el empleo. Y si generamos el empleo, nosotros estimamos 300.000 empleos se podrían generar fácilmente en un año. Esos 300.000 empleos generarían una disminución de ayudas sociales de alrededor de 80.000 millones de pesos, con lo que holgadamente cubriríamos el agujero fiscal. Ahora, también proponemos, porque después es una cuestión de timing, ¿no es cierto? La cosecha, la producción no es que mañana sube, sino que hay que hacer un proceso que, si bien la reacción del agro es la más dinámica de la economía, porque no hay, por ejemplo, el programa de promoción del petróleo y el gas estima tener respuestas en 3 años. Nosotros acá vemos que el agro puede dar respuestas en menos de un año. Entonces es el sector que más capacidad instalada tiene, más experiencia tiene, más gente entrenada tiene. Y al que siempre se recurre, ¿no? Y al que mayormente se recurre. Siempre se recurre. Sí. Pero para completar y para cubrirnos, para no hacer una locura, lo que proponemos es suspender por 3 años el régimen de Tierra del Fuego. ¿Por qué? El régimen de Tierra del Fuego en este momento tiene 5 empresas trabajando, generan 8.000 puestos de trabajo, pero tiene un costo fiscal, porque las empresas se quedan con ganancias y IVA, de 220.000 millones de pesos estimados en el presupuesto 2022. Esos impuestos entran todos los días, esos no entran porque todos los días se los quedan las empresas, y lo que proponemos es que las empresas dejen de retener eso le da un adicional de aire fiscal al Tesoro, y además, al suspenderlo, baja el costo de la electrónica en Argentina entre un 30 y 40%, con lo cual al bolsillo del ciudadano se le genera un alivio, porque si no le ayudamos a la gente no va a haber crecimiento del mercado interno. Para ayudar a la gente hay que meterle plata en el bolsillo en forma sustentable. Y ahí vamos al último punto. Otro argumento es que si eliminamos las retenciones, suben el costo de los alimentos. Discurso Feletti, digamos así, para poner nombre, no solo Feletti, está muy instalado. Bueno, en otros trabajos nosotros hemos analizado el costo de los alimentos en Argentina. Y a modo de resumen le podemos decir que, por ejemplo, en el pan, eso lo dice Argentrigo, la cadena que sigue la cadena del trigo en Argentina, ¿no? Copiamos ese dato, lo tomamos. El costo del pan, el trigo es el 6%. O sea que si el trigo aumentara un 100% al consumidor, le aumentaría un 6% el precio del pan. 6%. Ahora, el ingreso bruto acumulado en el pan es alrededor del 20% del precio final. El ingreso bruto es de un impuesto provincial en cascada, que por ejemplo en Santa Fe el productor no lo paga, pero usted le vende al acopiador, lo paga, el acopiador se lo vende al molinero, lo paga, el molinero lo vende al distribuidor, lo paga, el distribuidor se lo vende al panadero y lo paga, y el panadero lo paga. Entonces tenemos 6 impuestos, 6 etapas de ingresos brutos que cada una son entre 1, el 3 y el 4% acumulados. Eso implica en el pan un 20% de costo. Esto pasa en la carne, en la leche, en todos los alimentos de la canasta básica. La composición del precio es realmente, cuando uno empieza a desmenuzarla, cae en eso, ¿no? Se da cuenta de la incidencia que tienen por ahí los impuestos. Hay que decirlo. La
la combinación de impuestos nacionales, provinciales y municipales genera alrededor de un 50% del costo de los alimentos en Argentina. Entonces, si uno quiere bajar el costo de los alimentos, tiene que bajar los impuestos. Inclusive, creemos, no podemos afirmarlo, porque insisto, no hay información técnica que pueda permitir modelizar. Hay mucha evasión en los eslabones finales de la cadena alimentaria, en los almacenes. Hay evasión porque la gente no puede, el almacenero no puede pagar más impuestos. Si uno le baja los impuestos, no va a caer la recaudación. Se va a blanquear la economía. Queda claro, Esteban, ¿no? La lectura que hacen, lo nocivo que son las retenciones para estos aspectos que estábamos comentando. Y después hay otro tema, si usted tiene un minuto, se lo comento, que nos preocupa muchísimo. Es el tema de la inacción de los gobernadores, diputados y senadores nacionales por las provincias agrícolas, que no reclaman. Y nosotros modelizamos, fíjese lo que está pasando en Santa Fe. En el año 2020 Santa Fe aportó por retenciones 2.250 millones de dólares. Eso equivale en un producto bruto geográfico de 40.000 millones de dólares, en forma directa son 6% de la economía. Con un efecto multiplicador normal que cualquier macroeconomista calcularía, podemos estimar que para la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, todos los años la exacción del impuesto a las exportaciones o retenciones está achicando la economía un 20%. Un 20%. Déjeme decir, Esteban, con respecto a esta situación, que el gobernador de Córdoba incluso ha sido eje de campaña, digamos, en ese sentido. Se lo reconozco y lo felicito al gobernador de Córdoba. La verdad que tiene razón y hace bien que lo destaque, porque yo puse a las tres provincias en la misma bolsa y por lo menos el gobernador de Córdoba lo está planteando claramente y lo felicitamos, ¿no?, por lo que hace. Ahora, fíjese que eso, además de achicar la economía, ha generado en las provincias pampeanas un crecimiento de la pobreza y la indigencia que es notable. El Gran Santa Fe tiene más pobreza que el Gran Tucumán. Esto no pasó nunca. Son datos del INDEC, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ¿qué le pasa a las provincias? ¿Por qué no reclaman? No lo sabemos. Ahora, lo único que le digo es que si la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se eliminaran las retenciones, la provincia de Santa Fe tendría un aumento de su recaudación propia, que le daría autonomía inclusive, equivalente a duplicar la obra pública. 10% del presupuesto de este año de 850.000 millones. Podría tener 85.000 millones más, sin aumentar impuestos, redistribuyendo la economía y por el aumento de la actividad económica que se genera en el interior provincial. Para que usted tenga una idea, usted conoce Rosario Santa Fe, tiene una autopista que le hizo la provincia, una obra emblemática para los santafesinos, 85.000 millones de pesos, sí, es el equivalente a hacer 2 autopistas Rosario Santa Fe por año. Eso es lo que está perdiendo la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Esteban, muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias por ponerle números y explicarnos un poco este tema tan cuestionado y remanido. Muchas veces uno se pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que se puede hacer sin retenciones? Bueno, en este informe allí ustedes fueron muy claros. Muchísimas gracias. A disposición y muy amable, ¿eh? Hasta luego.